Voy a leer la porción que se va a predicar el día de hoy. Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, estamos viendo dos textos que Cristo predica, dos textos que es la predicación de Cristo, dos textos que necesitan ser interpretados a la luz de la doctrina, porque son textos con un mensaje que Cristo lo pone de una manera no doctrinal. Pero el Evangelio de Juan, como lo hemos visto desde que comenzamos, es una combinación de los evangelios, la narración histórica de la venida, la muerte de Cristo, pero a la vez es doctrinal, ¿verdad? Porque Juan, ¿por qué sabemos que es doctrinal? Aquí Juan nos explica lo que quieren decir el texto 37 y el versículo 38. Juan nos dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en su nombre, ¿verdad? Lo que creyese. Dice, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, bien interesante este texto. El texto de apoyo que yo voy a traer, si lo vemos y no lo explico de qué se trata, parece no encajar en esto. Pero es el texto principal que muestra cuál es realmente el mensaje que el Señor Jesucristo nos quiere dar en estos textos. Así que eso nos va a servir de introducción. Veamos Juan 14, versículo 12. Es el texto de apoyo, pero a la vez es el mensaje. Es el mensaje que la doctrina nos va a explicar hoy. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Jesucristo dice eso. Y aún mayores hará. La razón, porque yo voy al Padre. Es un texto incomprensible. Jesucristo es lo que está diciendo. De cierto os digo. Y está diciendo algo importantísimo. Cuando Él dice de cierto os digo, ya sabemos que eso es importantísimo. El que en mí cree, esa es la razón, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Bueno, el principal texto de aquí es: nadie pone en duda que Jesucristo es la fuente de vida eterna. Nadie pone en duda eso. Pero Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, del interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo es la fuente de vida eterna. Jesucristo, de Él brota el río de agua viva. Él le dijo a la mujer samaritana: si tú crees en mí, de tu interior correrán ríos de agua viva, una fuente de vida eterna, le dijo a ella. Pero aquí está diciendo ríos de agua viva. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, este texto nos ilustra claro lo que Cristo está diciendo. Lo voy a leer, fíjense a eso. Cuando Él dice: el que cree, el que en mí cree, yo soy la fuente de agua viva, yo soy el río, de mí brota el río. Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuál es la obra de Cristo? Salvar. Salvar. A eso vino, a salvar. Las obras que yo hago, Él las hará también. Dice: y aún mayores hará. Cuando Jesucristo se fue, solamente había la iglesia, la componían 120 personas. Esa era la iglesia que Él dejó reunida. Vemos que cada vez que Él predicaba, había miles de personas. En el sermón pasado que vimos, había miles cuando multiplicó los panes. Y luego, cuando comenzó a predicar el Evangelio, todos decían: danos de ese pan. Pero cuando les dijo que el pan era su cuerpo y que había que comerlo, y la sangre de Él tenían que beberla, ¿qué pasó? Los judíos tropezaron, los griegos dijeron: esto es locura. Y algunos de los discípulos que sí eran de los que dijeron: nosotros ¿a dónde iremos? Dice: nosotros nos vamos porque creemos que tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo les dijo: aún uno de ustedes es un diablo. Ahí estaba hablando de Judas Iscariote. Lo que quiere decir que realmente era poco la gente que creía realmente en Jesucristo. Y aquí en este texto nos está diciendo: las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque después que recibieron
de la fuente de vida eterna, después que recibieron del río del agua viva. Una vez que nosotros llegue esa agua viva, esa fuente, nosotros mismos nos convertimos en lo mismo, en una fuente de vida eterna. Por eso la mujer samaritana, una vez que bebió de esa agua, también empezó a reventar, corrió al pueblo, le dijo a los samaritanos: vengan, acá está un hombre, ¿no será este el Cristo? Y todos vinieron y creyeron en él. Así que eso es lo que se trata. Por eso el texto de apoyo. ¿Pero por qué dice? Porque yo voy al Padre. Porque no viene el Espíritu Santo hasta que Cristo no sea glorificado. ¿Y cuándo es Cristo glorificado? La obra perfecta de Cristo es su muerte, su resurrección y su ascensión al Padre. Hasta entonces es glorificado. Y ese va a ser el desarrollo del tema. Les adelanté la historia, pero vamos a verlo a la luz de las Escrituras desarrollando el tema. Bueno, vamos a estructurar el tema de la siguiente forma. Primer punto, Jesús fuente del agua viva, versículo 37. El contenido de la promesa, que es el Espíritu Santo, versículo 38. Y luego el cumplimiento de la promesa, que fue el día de Pentecostés, o algunos antes, versículo 39. Comencemos. Jesús fuente de agua viva, versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez, Jesús está predicando el sermón. Ya vimos que él llegó a la fiesta de los tabernáculos, la cual duraba 7 días. Pero en el último día, era el día octavo, se hacía una fiesta solemne, ¿verdad? Entonces Jesús no quiso llegar, ya sabemos, a la fiesta al principio. Le dijo a sus hermanos que él no iría, que iría después. Él llegó en el momento adecuado y vemos que a la mitad de la fiesta, pues iba a ser el tercer o cuarto día, él predicó un sermón, que ya lo pasamos, ya lo vimos. Pero aquí dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se está poniendo de pie, va a comenzar a predicar un sermón. Y como siempre, cada sermón que él predica, comienza con la hermosa y buena noticia del Evangelio. ¿Y cuál es esa hermosa y buena noticia del Evangelio? Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Eso si alguno no excluye a nadie. Si alguno tiene sed. La única condición tener sed. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Ahí está la buena noticia. Eso quitará la sed, daría el agua eterna y la salvación. Eso acabaría con el pecado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Jesús comienza su segundo sermón en esta fiesta, como vimos ya. En Números 29:35 dice: el octavo día tendré solemnidad y ninguna obra de siervos haréis. Ese es el último día de la fiesta. Unos dicen que es el 7, yo me inclino más por el 8. La razón es porque era el día más solemne, era el día que cesaban los rituales que hacían todos los otros días. Aparte, la gente se iba a vivir en tabernáculos. Unos los ponían en las azoteas de su casa, otros en las calles, otros en el templo, ¿verdad? Esa era la fiesta. Pero en el último y gran día había convocación, como lo dice Nehemías 8:18, dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea. Asamblea es una convocación, una reunión grande, según el rito. Jesús aprovecha ese momento y se pone de pie y comienza a predicar el Evangelio. Y esto fue lo que dijo, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús ya había dicho esto antes por boca del salmista en su espíritu. Yo les digo bien clarito, como lo dije hace rato, como esto es doctrina y es tan importante, si alguno viene a mí y beba, Jesucristo no trajo estas palabras del vacío. Estas palabras ya estaban profetizadas, ya estas palabras las había hablado el salmista en el Espíritu de Cristo, desde antes. Ustedes van a ver cuántas promesas había en las Escrituras acerca de la vida eterna, acerca del agua de vida. El Salmo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que no es agua nomás para tomar es el vientre. Tomas el agua, pero al rato vuelves a tener sed. Pero aquí está hablando del agua que toma el alma.
El alma no se sacia con agua regular, sino con la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, no de agua regular, de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista en el Espíritu ya estaba hablando estas hermosuras. Salmo 36, 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente. Ya saben qué significa abrevar. Cuando los ganados, las ovejas, vacas, lo que sea, bajaban al manantial de agua para tomar agua. Por eso dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Con Cristo está el manantial de la vida. De ahí salta la fuente. Por eso los profetas miraban que el río salía del templo. Otros miraban que el río salía de Jerusalén. Pero el río sale, lo vemos del trono en Apocalipsis. Vemos el río sale de Cristo, que es Dios. De ahí sale el río. Ahora vamos a ver que también los profetas profetizaron acerca de esta agua de vida. Isaías 41, versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. ¿Quiénes? Los que tienen sed, los afligidos y menesterosos. Buscan las aguas. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos. Abriré ríos. Y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto. Porque esta salvación es como si estuviéramos pidiendo agua en el desierto, es escasa. Solo la puede dar Cristo en el desierto. ¿Por qué desierto? Porque no somos capaces de conseguir esa agua por nuestros propios medios. En el desierto abriré estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Esa promesa se está cumpliendo aquí, donde Cristo se pone de pie y les dice estas palabras: vengan y beban. Isaías 44, 3. Porque yo derramaré agua sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Ven? Por eso el apóstol dice esto, dijo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Estas aguas simbolizan el Espíritu Santo. Las aguas tenían simbolismo, sí, eran para purificar, para limpiar. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Purifica al hombre, limpia al hombre de sus pecados. Eso es lo que hace. Y fíjate cómo Isaías no deja nada. No es que Juan dijo, le dio una interpretación. ¿Por qué Juan dice, esto dijo del Espíritu Santo? Es que Juan sabe la doctrina. Juan está diciendo lo mismo que está diciendo Isaías. Isaías está diciendo lo mismo. Porque yo derramaré agua sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Ven? ¿De qué se tratan las aguas? ¿Por qué es necesario interpretar a Cristo? Cristo está ilustrando algo muy hermoso, pero hay que interpretarlo. Cristo es quien sacia la sed. El llamado. Es bien importante lo que dice el texto. Si alguno tiene sed, hay que tener sed. Como dice Cristo, los enfermos son los que necesitan el médico, no los sanos. Si alguien cree que no peca, él tranquilo. Si alguien se cree puro, él no necesita doctor. Los enfermos necesitan el doctor. Por eso dice, si alguno tiene sed. Parece que todo el mundo viniera a Cristo, pero no todos dicen tener sed. Muchos dicen, yo estoy completo. Mi carrera, mis bienes, lo que yo tengo, está bien. Yo no necesito nada, yo necesito a Dios. ¿Me entienden? Pero es simplemente los logros en esta tierra son anestesia, pero el alma no se alimenta de dinero, ni de placeres, ni de la mujer, ni de los hijos. El alma solo se alimenta de Cristo, como lo sabemos. Así que, dice, si tiene sed, dice, venga a mí. Venir a Cristo es lo principal. Venir a mí, venir a Cristo, ver a Cristo, venir a Cristo es lo principal. Y beber. Aquí está, beber. Mateo 5, versículo 6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. ¿Por qué dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Porque si no tienes hambre y sed de justicia, ni siquiera vas a ser bienaventurado. Si tú crees que no necesitas a Cristo, no lo necesitas. Es bien importante eso, hermanos. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ahí ya vimos un sermón completo del pan de vida. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y vimos nosotros por qué se hace esta ilustración. Porque los creyentes necesitamos a Cristo. Porque el alma no come comida regular, el alma come a Cristo. El alma, por eso Cristo dice, me tienen que comer. Pero no solo dice eso, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que por eso esa invitación, para que nunca tenga sed. Jesucristo es esa fuente de vida eterna. Y vemos cómo lo pone la doctrina. Primera de Corintios 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ven que la doctrina está de acuerdo con todas las escrituras. Aquel pueblo sediento en el desierto que bebió de la roca, aquí la doctrina nos dice que esa roca era Cristo. Y todos bebieron. Por eso en esto estamos unidos. Estamos unidos como un solo pueblo. Somos el pueblo de Dios, bebiendo de las aguas de la roca que es Cristo Jesús. Ven que la doctrina es clara, hermosa. Primera de Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, todo mundo, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber un mismo espíritu. Así que el agua es espíritu. ¿Ven cómo la doctrina aclara todo? Eso que dijo Juan, esto dijo del Espíritu Santo. O sea, el agua resulta que es el Espíritu Santo, sí. El Espíritu Santo que estaba en Cristo es derramado sobre nosotros. El Padre se lo prometió cuando Él terminara la obra. Y cuando el Padre se lo dio, Él nos lo entrega a nosotros. Por eso les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Espíritu no vendrá. Y de eso es que está hablando aquí. Así que vamos a entrar a nuestro segundo encabezado. El contenido de la promesa es el Espíritu Santo. Ya hemos adelantado parte de eso. Aquí dice el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es interesante, mira. El que cree en mí, como dice la Escritura, eso está claro. Cristo está probando aquí que esto no es una doctrina que salió así, ya estaba escrita. Dios ya había hablado antes por medio de los profetas, por medio de ángeles, por medio de muchas cosas, pero ahora nos está hablando por el Hijo. Y Jesucristo nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la fuente de vida eterna, pero ahora está diciendo que del que cree correrán ríos de agua viva. Y ahorita van a ver que cada simbolismo que Jesucristo usa tiene un propósito muy grande cuando desarrollemos el tema. El que cree en mí, como dice la Escritura. Así dice la Escritura. Isaías 12. Y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 35. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de aguas. Tú que estás seco, como la mujer samaritana, que no has creído en Dios, una vez que vengas a Cristo y bebas de su agua, se acabó esa sequedad. Y no solo eso, sino que tú mismo serás un manadero de agua, sino que tú mismo vas a proveer agua para los demás. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué está usando los términos de agua? Primero estamos viendo lo que ya estaba profetizado. Las Escrituras dijeron esto, que esto está diciendo como dice la Escritura. Isaías 58, estas son las profecías de las Escrituras. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Río de agua viva, un río que nunca se seca, siempre. Fíjate qué lenguaje usa. Serás como huerto de riego, regando a otros. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca se sacian. Tú mismo creyendo en Cristo te conviertes en ese manantial de agua para otras personas, para tus familias, tus amigos y todo el que te rodea.
Cuando dice de su interior, ¿qué es su interior? Cuando dice de su interior, la palabra que se traduce como griego, y los expertos en griegos dicen que se trata del vientre y de las entrañas. Y exactamente, pero recuerden, eso se trata de la forma literal, del centro del ser del hombre, vientre y las entrañas. Pero esto tiene dos connotaciones, una literal y una espiritual, como lo vamos a ver en el desarrollo. La profecía lo anuncia así, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Estamos viendo qué es el interior. Dice Jehová, daré mi ley en su mente. Aquí vamos viendo el interior. Aquí se describe como mente. Y las escribiré en su corazón. Esto es interior, mente, corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estamos viendo qué es interior, la parte espiritual. La parte literal ya la vimos, es vientre, entrañas. Pero la parte espiritual es mente, corazón. Jesús lo dice de esta manera, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Aquí hay una división de lo que estamos compuestos. Mas al alma no puede matar. Aquí dentro de nosotros hay un cuerpo y hay un alma. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La gente cree que debe temer al diablo. No. El diablo no tengas miedo, él no tiene poder para hacer nada sin que Dios lo autorice. Aquí el único que tiene poder para mandarte al infierno es Cristo Jesús. Y no por los pecados, sino por no creer en Él. Así que esto está bien claro. La doctrina lo explica muy ampliamente. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y Él mismo, Dios, Jesucristo, y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser. Aquí vamos a ver cuál es el ser completo. Espíritu, alma y cuerpo. Ya vimos nosotros que es alma y cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, el alma. Ese es el interior. Pero todo tu ser completo y espíritu. No son tres, sino alma y cuerpo. El alma es la que se espiritualiza. Si es de Dios, tiene el espíritu de Dios. Si el hombre no es de Dios, entonces hijo de Satanás y tiene el espíritu de Satanás. Así que el alma puede ser o de Dios o del diablo. Así que el ser completo, ya lo hemos discutido en otros temas, es una doctrina, pero ya lo hemos discutido, yo creo que ya lo sabemos. Así que está hablando de esas dos cosas. Entonces dice, ahora, ¿cómo se describe el alma espíritu en relación al hombre interior? El texto que se leyó en la lectura es importantísimo. Yo voy a leer las partes más importantes. Romanos 7, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Fíjate lo que dice Pablo. Esta es la realidad de todos, creyentes. Que el mal está en mí. Aunque seamos creyentes, el mal está en nosotros. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, mente, alma, corazón, todo eso es el hombre interior. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es cuando el alma es espiritualizada, cuando Cristo viene a morar dentro del creyente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro del hombre es el hombre interior. Así que Pablo dice, esta ley en mí dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El Espíritu Santo se goza en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Hay otro problema. Sí, que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de la mente de Dios. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, la carne. La carne se opone al Espíritu. Es una guerra que tenemos los creyentes todo el tiempo. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, el hombre interior, la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Más con la carne a la ley del pecado. Aquí están viendo la diferencia. El hombre interior es el hombre espiritual. El hombre exterior es el hombre carnal. Así que el hombre interior tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Y el Espíritu Santo es como un río abundante de agua, vida eterna, para regar a las almas sedientas que nos rodean. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pablo también dice que el corazón puede creer. En Romanos 10:10 dice, porque en el corazón se cree para justicia. Así que ese es el hombre interior el que cree. Es el corazón.
También dice, no se puede creer ni amar sin conocimiento. Por eso el intelecto también es parte de nuestro ser interior. Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio, hablando de Israel, que eran bien religiosos y amaban a Cristo. Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, celo de Dios es un amor, es amar más fuerte que el amor. Es un amor grande hacia Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Amaban a Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque querían establecer su propia justicia, querían ser salvos por sus obras y no por la justicia que se obtiene solo por la fe en Cristo Jesús. Ese era el problema que tenían ellos. Así que esto ya nos queda claro aquí, dice, el amor y la fe del creyente solo es real si es fruto del Espíritu Santo. Fíjate lo que es la doctrina. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué está diciendo el texto? Que hay una fe fingida. ¿Cuál es esa fe fingida? Aquel que cree que puede ser salvo por sus obras. Aquel que cree que se puede tener la fe por sí mismo. Pero la fe es un regalo de Dios. La fe no la puedes tener por ti mismo. Así que la que tú tienes, que dices que es fe, puede ser fingida. Pero la fe que viene de Dios es un regalo de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y lo mismo dice Primera de Pedro 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que también la verdad es Cristo, mediante el Espíritu. Ese es el Espíritu lo que nos cambia. Para el amor fraternal. Y eso es lo que nos hace amar a los hermanos. Pero dice, no fingido. O sea que hay un amor fingido. Esos pastores que se ponen en las puertas de las iglesias y mandan a los miembros, a todo el que llega con una sonrisota, agarrándole la mano con las dos manos. Pásale, hermano, que mire. Y luego quieren que te apuntes a la membresía y que seas parte de la iglesia. Y andan ofreciéndose a todo mundo. Aquí saben los que han venido a la iglesia cuánto les toma venir y estar viniendo, hasta que ellos nos dicen a nosotros, quiero ser parte de la iglesia. Todavía ponemos esto en anuncio, y después de 2 o 3 semanas, si todos los miembros están de acuerdo, esa persona es aceptada en la iglesia, después de que ha creído lo mismo que nosotros, la misma doctrina, que es la palabra de Dios. No andamos rogándole a la gente como en otros lugares. Ya saben que eso es así. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser fingido. Dice, amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y esa pureza la da el Espíritu Santo, la da la fuente de agua viva, el río de agua viva que es Cristo. Así que su interior y vientre o entrañas es la parte literal y no espiritual, lo mismo que los ríos de agua viva. Los ríos de agua viva tienen un contexto. ¿Por qué Jesucristo usó eso? Está hablando del Espíritu Santo. Después de 2 ejemplos les voy a explicar. Mire, ejemplo, ¿por qué Jesús usaba aquí el vientre o entrañas? Vemos esto. Cuestionan a Jesús porque sus discípulos comen pan con las manos sucias. Jesús respondió, Marcos 7:19, porque no entra en su corazón. O sea, tenía las manos sucias. Y dice, ¿por qué no se lavan las manos como lo hacen los ancianos? Le dice Jesús, porque no entra en su corazón la comida. Entonces, ¿dónde entra? Dice, sino en el vientre y sale a la litrina. Ahí entra y sale a la litrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. El alimento no contamina. Ay, que ahora no se come carne. Ay, que ahora no se come esto. No, lo que entra por aquí sale allá, eso no se contamina. Lo que contamina es el alma de la persona, porque de adentro del hombre salen los homicidios, de adentro del hombre salen todas las lujurias, los malos pensamientos, los robos y todas esas cosas. Y mira el vientre siempre está relacionado con lo carnal y no con lo espiritual. Veamos Filipenses 3:19. Dice así la palabra de nuestro bendito Dios. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, hablando de los incrédulos, es el vientre. Ellos solo piensan en comer, en darle al cuerpo lo que necesita. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal. Así que cuando Jesucristo usa la palabra vientre en este contexto,
de esta historia, ¿sabes qué está diciendo? Que la gente que solo piensa en el vientre es literal, pero él está hablando del interior, del alma, del camar la sed del alma, no la sed natural, la sed del vientre, no, sino la del alma. ¿Y por qué lo pone? Porque los incrédulos tienen un vientre cuyo Dios, su vientre es Dios, pero el Dios de nosotros es el que sacía el alma. Esa es la diferencia. Por eso él usa la palabra ríos y agua viva. Porque una vez que creemos nosotros, ¿por qué nos convertimos en ríos y agua viva? Miren, le voy a poner un ejemplo. Ninguna ingeniería moderna aún en los días de hoy puede detener un río. Ves dos montañas, dos cerros enormes y pueden construir una presa grandísima, pero cuando el agua se acumula va a pasar por encima de los cerros y de las presas y no le dejan salida para que continúe. Los ríos no se pueden parar. Por eso Cristo está usando esa de ríos y agua viva. Porque los creyentes que han creído en Cristo verdaderamente, y aquí varios lo han dicho, y varias hermanas o hermanos se han quejado. Si tú eres una esposa creyente, tu marido te va a decir, ay, ya me enfadaste. Si tú eres un hombre creyente, tu mujer te va a decir, ya me enfadaste, no puedes hablar de otra cosa. ¿Cómo lo vas a callar, hermana, mujer? Si dentro de él el Espíritu Santo lo está quemando, se está acumulando el río de agua viva dentro de él, no le vas a parar la boca. Él te va a seguir diciendo a ti y a todo mundo que Cristo hay salvación. Por eso Pablo en Romanos 1 dice, yo estoy ansioso de predicar el evangelio a los que están en Roma. ¿Por qué? Porque el evangelio se puede obtener la fe, la salvación solo creyendo en Jesucristo. Por eso tengo ansias, por eso este río me quema. Pero gracias a Dios que no fue a Roma. Por eso predicó esa epístola tan hermosa que está predicando el pastor Javier. ¿Verdad? Ese es el punto. Ese es un río. Jesucristo no usa palabras al azar. Esas palabras están bien medidas, pero es la doctrina, es la palabra de Dios, la Biblia, interpretándose con la Biblia, la que nos hace entender cuál es el significado de las palabras. Eso sí, eso es correrán ríos y agua viva, no es otra cosa. Explicar la parte espiritual, Juan 3:5. Ahora vamos a ver la parte espiritual. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto le dijo Jesucristo a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, pero nacer de nuevo tenía que ser de agua y del Espíritu, ¿verdad? Aquí está usando los mismos términos. Así es como se salva. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso va al vientre y a la letrina. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú tienes que nacer en el Espíritu, Nicodemo. Eso fue lo que le dijo. Juan 4:10, lo de la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Agua viva. Respondió Jesús y le dijo a la mujer otra vez, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, del agua del pozo, que estaban en el pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Cristo, no tendrá sed jamás. Pero no termina aquí, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, una vez que te la bebas a Cristo, tú tienes que decírselo a alguien más. Aquí dice fuente, pero acá Jesucristo lo dice, es un río. Es más grande que una fuente. Eso no lo para nadie. Satanás en ese caso es que está atado. No puede impedir que la palabra de Dios siga corriendo. Los santos cuando escuchen su palabra van a entender, porque sus ovejas oyen la voz y la reconocen. Y no siguen al extraño. No siguen a un hombre que solo está hablando de viajes y tonterías en el púlpito. Eso no va a pasar. Así que vemos aquí, dice, ¿qué significa una fuente de vida eterna? Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Eso significa, lo vemos en las Escrituras, Mateo 28:19. Por tanto, y todos estos textos están al final. Es la gran comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde los llevan? A creer en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la obra de Dios, la obra de salvación. Marcos 16:15, y les dijo, id
por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan como fuentes que no se acaban, vayan como ríos de agua viva por todo el mundo. No se callen, no se callen. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Aquí mismo en Marcos 19, Marcos 16, versículo 19. Y se sentó a la diestra de Dios. Estoy trayendo para que vean en qué momento habló esto. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor por medio del Espíritu Santo. Se fueron a predicar por todas partes. Así que las autoridades religiosas quieren impedir a los discípulos predicar, guiados por el diablo, asistidos por el diablo. Y no nomás las autoridades, por donde quiera quieren pararle la boca a uno. A veces hasta nuestra amada mujer nos quiere parar la boca. A veces nuestros hijos nos quieren parar la boca. A veces el esposo nos quiere parar la boca. O a veces los amigos. Pero no se puede. Hechos 4:18. Llamándolos, les informaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Se los prohibieron. Un imperio, el imperio romano. Pero aquí estamos viendo los sacerdotes que estaban protegidos por el imperio. Estaban unidos. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No me callan. Así que a nosotros se nos manda que respetemos las autoridades, sí. Que oremos por ellas, sí. Que oremos por ellas porque las puso Dios para hacer el bien y no el mal. El que resiste a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Pero cuando la autoridad nos diga, aquí se tiene que casar un homosexual, si no le cierro la iglesia, cierren la iglesia y quémenme porque no lo voy a hacer. ¿Mentira? Ahí sí no les hago caso. En eso no. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora veamos qué es la doctrina. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjate todo lo que logras cuando tomas de esa agua. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que te quedes bien feliz por eso. Fíjate lo que dice. Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo te vas a quedar callado? Si sabes de dónde te sacó, si sabes los pensamientos que andaban entre nosotros. Todos sabemos lo que éramos, pero Él nos sacó de las tinieblas a la luz y yo me voy a quedar sin decirle nada a nadie, ni a mis hijos, viendo que van al infierno y yo callado. No, aquí todo el mundo se preocupa porque mi hijo tenga una carrera, por dejarle herencia. La mejor herencia que les podemos dar es que beban de la fuente que es Cristo. Llevando la luz de Cristo por todo el mundo, como Juan el Bautista. Él no era la luz, tampoco nosotros somos la fuente, ni de nosotros brota el río. Pero dice, pero era antorcha que alumbraba. Pero una vez que la bebemos, nos volvemos antorcha, nos volvemos fuente o río. Dice Juan 5:35. Él era antorcha que ardía, Juan el Bautista, y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. Así somos nosotros, como antorchitas alumbrando, como agüita que estamos regando de la misma agua que brota de nosotros, del mismo Espíritu Santo, podemos dárselo a los demás. Es el mismo Espíritu, es un mismo Dios. La palabra que predicamos es como una antorcha, una fuente de vida. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética. Esta es la antorcha. Este es el río de agua viva, la palabra profética. Ahorita vimos todo lo importante que es la palabra de Dios. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, como un río de agua viva, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, predicando la palabra. Filipenses 2:15, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminarias en el mundo.
Así somos nosotros, como luminarias en un mundo de tinieblas. Pero eso es lo que somos nosotros, luz para el mundo y sal para evitar el pecado, para evitar que se siga pudriendo la gente de pecado. Último punto, el cumplimiento de la promesa fue el día Pentecostés. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo no había venido, dice. En Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y yo os haré saber mis palabras. Esta era una profecía que aquí se está cumpliendo, como lo vemos aquí. Es lo mismo que dijo el profeta Joel. Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es lo que estamos viendo aquí, ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y aquí vemos cuando llegó en Hechos 1:4, eso también habla de eso, el apóstol, aquí Lucas, el evangelista. Dice Lucas en Hechos 1:4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. El Padre le prometió a Cristo que cuando terminara la obra iba a enviar el Espíritu Santo, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense quietos, esperen la promesa. Dice, pero recibiréis en el 8 poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ves? Una vez que venga el Espíritu Santo, también van a ser fuentes, van a ser ríos, van a ser testigos, van a predicar. En Juan 14:16 dice, y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador, que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no hay manera, de otra manera el mundo no lo puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, y no os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Esa era la promesa del Espíritu Santo, esos son los ríos de agua viva. Por eso dice, esto dijo del Espíritu Santo que deben de recibir los que creyeran en Él. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es Dios hablando por medio de nosotros. Es el Espíritu Santo guiándonos a decir la palabra correcta. Por eso dice, Él dará testimonio acerca de mí. Más, y en el 16, Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es necesario que yo sea glorificado, que yo muera y que vaya al Padre para que pueda venir. Por eso dice, no vendrá hasta que no ocurra eso. Mira cómo lo pone la doctrina, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Él. Estos ríos de agua viva es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, si alguna persona recibe el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo, también Él recibe el Espíritu Santo y se convierte en una fuente o en un río de agua viva. Efesios 1:13, en Él también, en Cristo Jesús, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, creyendo en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la promesa que le hizo el Padre a Jesucristo, el Espíritu Santo, que es lo que tenemos ahora, los creyentes. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en el mundo, siempre ha estado. Pero ¿en qué forma el Espíritu Santo aquí? Ahorita vamos a verlo, mira. Cuando Saúl fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero no en la manera para salvarlo. Eso se llama, solamente vino
en una manera extraordinaria, son dones extraordinarios. Es toda una doctrina, los dones extraordinarios y los dones ordinarios. Los dones extraordinarios es cuando reciben el Espíritu Santo para hacer algo grandioso, un milagro, algo grande. Pero el don ordinario, el Espíritu Santo para salvación, solo lo reciben los santos y por eso no se pierde ninguno. En 1 Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Y dónde está Saúl? En el infierno. Aquí el Espíritu Santo no vino para salvarlo. Y aconteció luego, al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Fue otro hombre, pero no para salvación, sino para ganar batallas, para ser rey. Les dio un rey en su enojo a ese pueblo, porque él era su rey. En cambio, con David dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, o sea, conforme a la voluntad de Dios. No que el corazón de David se parecía al de Cristo. Cristo no es un fornicario como David, ¿verdad? Está diciendo conforme a su corazón, o sea, Saúl se los di en mi enojo, a David se los doy en mi voluntad, conforme a mi corazón. Eso es lo que era el texto. Dice, pero no en esta forma como lo es ahora. Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podría sacar su casa. Cuando fue glorificado Jesús, aquí, cuando viene Cristo y saquea sus bienes, y puede entonces saquear la casa, que somos nosotros el botín. Nosotros somos el botín que el diablo nos tenía presos. Por eso estaba Satanás suelto. Ahora viene Cristo y lo ata y entonces saquea los bienes. Por eso entonces eso es lo que dice. Mira la doctrina cómo lo pone, cómo lo explica mejor. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos. ¿Cuándo Cristo vence a Satanás? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Nosotros todos estábamos condenados a muerte por el pecado, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí fue anulado el pecado de nosotros en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Ahí Cristo triunfa sobre el mal, triunfando sobre ellos en la cruz. Ganó muriéndose. Ahí en la muerte, ahí ganó la victoria. De esa manera es por eso Cristo tenía que ser glorificado. Muriendo ganó. Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado? Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Él glorificó a Dios con su muerte. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, dice Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Con esa obra, Cristo estaba glorificando al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso la obra completa es muerte, resurrección y ascensión al cielo. Ahí es que Cristo era glorificado. Fíjate lo que dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, después que resucitó. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora Cristo le está dando ya el Espíritu Santo como soplado a los discípulos. Aquí tuvo su cumplimiento pleno en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa desde donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es que el evangelio llega en palabras, como lo dijimos ahorita, en la palabra de Dios. Así llegó como lenguas. Esto es símbolo de la palabra de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí empiezan a brotar los ríos de agua viva, el día de Pentecostés. Por eso dice Cristo: ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hago. Porque yo predique y predique y la gente no se convierte. Después de eso Pedro dio un sermón y se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas. Por eso dice Cristo: ustedes me van a superar.
Cuando crean en mí, beban de la fuente, porque ¿por qué lo superan? Porque ahora sí el Espíritu Santo está dispuesto, porque ya Cristo fue glorificado. Esa es la diferencia. La primera aplicación tiene que ver con el versículo 37, Isaías 55:1. A todos los sedientos, venir a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprar y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Aquí no hay obras, esto es gratuito. Vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Nada de lo que hagas en este mundo te va a llenar. Ven, llena tu alma con Cristo. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El alma es la que está en fuego aquí. El cuerpo es lo de menos, es el alma. Segunda aplicación, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Te imaginas que se secara la fuente que hay en ti o el río que hay en ti? ¿Con qué volvemos a salar el mundo? No se puede parar esto. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada. Así que con eso tú demuestras que no eres creyente. Para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Un creyente verdadero no se queda quieto. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están cerca. Como un río tienes que alumbrar a los que están cerca y inundarlos con la palabra de Dios para que reciban el Espíritu Santo. Si no lo haces, no eres creyente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Este es el mensaje que Cristo nos está dando en estos pasajes. Tercera aplicación, Juan 20. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Cuando resucitó esto le dijo a María Magdalena, ¿verdad? No me toques, dice, porque no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. No se deja tocar ahí, no la deja. Dice: pues subo al Padre. Por eso dice: no había venido. ¿Por qué? Porque aún no había sido glorificado. ¿Cuándo lo glorifica? Cuando subo al Padre. Y mira luego lo que hace. Y aquí ya lo podían tocar. Vemos que cuando se les dijo esto a los apóstoles, había uno que no creía. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, porque Tomás dice: si yo no lo meto el dedo donde le pusieron los clavos, yo no creo. Aunque me lo hayan dicho todos, yo no creo. Lo que le dice, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Ahora sí me puedes tocar, Tomás. Ahora sí me puedes tocar. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano, tócame y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creyendo en Cristo es como si lo tocáramos a Cristo. Y nosotros también le tocamos. ¿Y cómo lo tocamos? Primero veamos la ilustración para mejor comprensión. Cuando los israelitas ofrecieron ofrenda a Jehová, en Levítico 1:4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. Para que se te quitara el pecado, tenías que poner la mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado. ¿Cuál era el simbolismo? Que tu pecado se le transfiriera al animal. Y en lugar de que murieras tú, muriera el animal. Eso apuntaba a lo que iba a hacer Cristo por nuestros pecados. En Levítico 16:21 dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrillo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo. Eso fue lo que pasó con nosotros. Pusimos nuestros pecados en Cristo y por eso Él murió. Ponemos la mano, así es como lo tocamos cuando creemos en Él. Le ponemos la mano para transferir el pecado. Así lo dijo que sucedería el profeta, Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, al ponerle la mano, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El justo por los injustos.
Por eso, la epístola doctrinal de Juan lo expresa así, y lo acabamos de ver. El hermano Jonathan trajo este texto el miércoles de oración hermoso, y de aquí me entró esa inspiración. Primera de Juan 1, versículo 1. Dice aquí Juan, y aquí Juan ya predicó todo el evangelio de Juan, ya lo escribió, todo el evangelio de Juan, y lo presentó con un propósito, para que crean en él. Y luego el tema fue que Cristo era Dios, presentar a Cristo en todos sus aspectos, que Él era Dios, y el propósito para que crean en Él y tengan vida eterna. Así que después Juan aquí habla de esta manera, dice, lo que era desde el principio, hablando de Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, oído, visto, y aquí todos nosotros estamos diciendo, esos son los apóstoles, porque ellos sí lo vieron, ellos lo tocaron, ellos lo contemplaron. Dice, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, tocante a Cristo. Ay, pero eso fueron ellos, nosotros no lo tocamos. Espérate. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿A quién le está hablando? A los receptores de la epístola, de la carta, a los creyentes. Le está diciendo como que también ustedes lo hicieron, igual que yo. Yo lo hice literal, pero ustedes creyendo hacen lo mismo. Lo ven, lo tocan, lo agarran. Dice aquí, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. O sea, por eso somos ríos de agua viva, testificando y anunciando esta vida. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Por eso creemos, como Tomás, porque a nosotros se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Por eso somos un río y una fuente, para que buscamos decírselo a los demás y tengan comunión con nosotros, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿A quién está hablándole? A los creyentes. Los creyentes tocamos a Cristo, vemos a Cristo, y eso manifestamos a los demás para que lo hagan. Y por último, y termino, a los amigos que están sin Cristo, a cualquier persona que no ha creído en Dios. Fíjate lo que dice Jeremías 2:13. Fíjate lo que hacen. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así de tonto es una persona que no está en Cristo. No importa lo que logres en el mundo, es una cisterna rota. Puedes excavar y escarbar, conviértete en lo que quieras, ten los logros que quieras y eres una cisterna rota sin agua. Eso es lo que te conviertes. No vale nada sin esta fuente de vida eterna. Primera de Corintios 10:21 y termino. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No se puede. O tomas de la fuente de la vida eterna que es Cristo, o de lo contrario estás tomando la copa de los demonios. Oremos, hermanos, con esto concluyo. Padre nuestro, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, bendito seas, oh Dios, porque solo basta abrir tus páginas de esas escrituras para que los santos se gocen, para que nuestras almas se enciendan, para que nuestros corazones se llenen de gozos y tu espíritu rebose dentro de los creyentes. Te rogamos a Dios, oh Padre Santo, te rogamos que cada uno de los santos creyentes que están aquí, sus almas hayan sido encendidas por tu palabra, se conviertan en fuentes de vida eterna, en ríos, y vayan y lleven del evangelio a sus amados, a sus queridos, y que prediquen este evangelio glorioso, Señor mío. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.